de un encuentro de Jesús con un ser humano. Pero tenemos que tener como norma de interpretación de un texto, saber de qué está hablando el evangelista sobre Jesús. Porque Juan me habla de Jesús también, pero me habla desde otra perspectiva. Él quiere resaltar algo de otra cosa de Jesús. ¿Qué nos resalta Juan? Nos resalta que Cristo es Dios. Y él dice, en el principio ya existía la palabra. Y la palabra, el verbo, la palabra estaba cara a cara con Dios. Y la tercera sentencia de Juan 1:1 es lapidaria y nos define todo de lo que él nos va a hablar. Y dice, y la palabra era Dios. Y esto lo desarrolla Juan a lo largo de todo su evangelio. Sobre todo con una frase muy conocida en Juan, que era la frase que Dios le dijo a Moisés. Moisés, anda y dile al pueblo todo lo que tiene que hacer, que yo lo mando. Señor, pero yo voy allá, ¿y de parte de quién voy? ¿Quién le digo yo que me envía? Y Dios le dijo, dile al pueblo de Israel, yo soy, te envía. Y esas palabras, yo soy, te envía, pasaron a ser la identidad de Dios en todo el Antiguo Testamento. Dios fue conocido como el gran yo soy. Esa expresión la toma Juan y la plasma en su escrito, en su evangelio, e identifica a Jesús porque él quiere que la gente sepa que Jesús es Dios. Entonces utiliza esa expresión, yo soy, el gran yo soy del Antiguo Testamento está en Jesús, y por eso bautiza a Jesús con esas expresiones. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta estrecha, yo soy, yo soy, yo soy. Aquellos 7 yo soy que están en su evangelio. Porque él quiere resaltar precisamente que Jesús es Dios. En esta mañana, ¿de qué nos habla Lucas? De que Jesús es Salvador. No olvidemos eso. Porque Lucas nos presenta, y les invito a que estemos allí, en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. Yo voy a leerlo para ustedes rápidamente. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo, se levantó y le siguió. Leví entonces le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús respondiendo les dijo, los que están sanos no necesitan del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es un episodio muy importante en la vida de Jesús. Recuerden que este episodio debemos entenderlo a la luz de lo que el autor del Evangelio quiere expresarnos, quiere hablar de Jesús. ¿De qué nos quiere hablar? ¿Qué parte de nos quiere hablar de Jesús? Que Jesús es Salvador. Y lo primero que nosotros encontramos allí es precisamente la invitación al pecador. Es lo primero que él lo conseguimos en el versículo 27, que dice, después de estas cosas, vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. ¿Qué vemos nosotros aquí? Que Jesús tomó la iniciativa de encontrar al pecador. Por eso él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien que busca es alguien que toma una iniciativa de buscar aquello que está perdido. Y por eso es que nos dice el texto que Jesús tomó la iniciativa. Así como tomó la iniciativa con la mujer de Samaria. Dame de beber. Porque él que tenía un propósito con aquella mujer. Y por lo tanto Jesús se acerca
a aquel hombre y le dice, sígueme. Jesús toma la iniciativa. En cada uno de nosotros Jesús tomó la iniciativa. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con Jesús. Yo la tuve un 31 de diciembre de 1900 tanto. Y tuve un 31 de diciembre dándome el feliz año, y Jesús interrumpió mi vida en ese momento. Y estoy seguro que cada uno de nosotros tiene un momento en que Jesús se acercó a nosotros. Jesús tomó la iniciativa para encontrarnos y llevarnos a Dios. Ahora, ¿quién era aquel hombre? Leví, dice, sentado en el banco de los tributos públicos. Era un publicano, era un recaudador de impuestos, era el Seniat en el día de hoy. Y ese hombre era odiado por la sociedad israelí, porque estaba al servicio, siendo judío, estaba al servicio del imperio romano, que subyugaba a la nación judía. Y por lo tanto estaba sirviendo al imperio que los estaba oprimiendo desde todo punto de vista. Pero no solamente que estaba al servicio de Roma, sino que estaba al servicio de su propio bolsillo, porque se hacía millonario a costa de sus compatriotas judíos, no importándole la condición social de la persona. Tienes que pagar los tributos, y si tienes que pagar $10, no, te tocan 15. 10 para el imperio y 5 para mí. ¿Qué parecido hay con la realidad hoy, no? Es pura coincidencia. También había corrupción en aquel entonces. Y Mateo se convirtió en un hombre repudiado por la sociedad judía. No lo podían ver, pero obviamente él tenía una compañía de un centurión y unos soldados romanos que medían como 3 metros, ¿quién se les acercaba? Porque tenían que custodiar las arcas de los tributos. Pero era un hombre odiado, era un hombre repudiado. Jesús toma la iniciativa. Sin embargo, Mateo tenía todo lo necesario para vivir. ¿Tenía dinero? Sí. ¿Fortuna? Sí. ¿Tenía propiedades? Sí. ¿Tenía poder político? Sí. ¿Poder militar? Sí. Tenía todo para ser feliz, pero no era feliz. Jesús se le acerca a un hombre pecador. Y la pregunta que nos hacemos es cómo Jesús le ofrece salvación a una persona que no la merece. Según la perspectiva humana, según nuestro concepto de justicia, aquel hombre merecía morir, porque estaba traicionando a su pueblo, estaba traicionando a su Dios, que le había dicho N veces que él no quería la explotación del hombre por el hombre. Lo vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios odiaba la usura. Y Dios amaba y así enseñaba a su pueblo la fraternidad, la justicia, la solidaridad, el acompañarse unos con otros. Y él estaba desechando toda esa enseñanza antiguo testamentaria de Jehová Dios para ponerse al servicio del poder humano terrenal para explotar a su propio pueblo. ¿Qué merecía este hombre? La muerte, según todos nosotros. Pero Jesús tiene otras. Jesús le ofrece salvación a aquellos que no la merecen. O si nosotros la merecemos, ¿éramos mejor que Mateo? Ahora, esa era la persona que Jesús le estaba ofreciendo la salvación. Y cuando digo salvación, es para tomar en cuenta que Lucas está queriendo enseñar que Jesús es el Salvador. Por eso ponemos que Jesús invita a aquel hombre a salvación y se le ofrece a alguien que no la merece. Ahora, él le dice, sígueme. Le hace una invitación. Y sabemos, por el siguiente versículo, que la autoridad del rey Mesías se aplica en aquella expresión, sígueme. Y no hubo resistencia de la voluntad humana. Y eso es Dios, Rey,
actuando sobre la voluntad humana. Sígueme. El siguiente versículo dice, y dejándolo todo. Ya vamos a hablar de eso. Es decir, que conseguimos entonces eso. Sígueme. Y la pregunta es, ¿a qué invitó Jesús a Leví, a Mateo? ¿A qué lo invitó? Con aquel dijo, sígueme, ¿a qué lo estaba invitando? Lo invitó a la fe, en primer lugar. A creer. El primer paso para acercarnos a la salvación que hay en Jesús es creer. Por eso Jesús le dijo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios. Entonces, creer es el primer paso. Y Jesús estaba invitando a aquel hombre a que diera un paso de fe, de creer en que Él era el Mesías. Lo invitó a la fe. Una fe que deriva en salvación. Pero Jesús también lo estaba invitando, sígueme, también lo estaba invitando a un tiempo de aprendizaje. Ven, sígueme, que vas a iniciar un aprendizaje conmigo, lo que nosotros llamamos discipulado. Y Jesús llamó a aquel hombre para que aprendiera y vaciarse él en Leví, todo su carácter, toda su enseñanza, vaciarla. Y tuvo con aquel hombre 3 años. Por eso Jesús dijo al final de Mateo, cuando vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Jesús está interesado en que las enseñanzas que Él nos dejó sean transmitidas y enseñadas a todos los que le seguimos y le servimos. No puede haber un creyente que no esté en sintonía con las enseñanzas de Jesús y que no sea una esponja que se exprime y ya está lista para recibir las enseñanzas de Jesús. Jesús estaba invitando a Leví, a Mateo, a que sígueme. Ven a aprender de mí. Ven que yo te quiero enseñar. Y necesito que tú seas enseñable. Y Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ser enseñables. A aprender de Jesús. Porque seguir a Jesús no significa venir domingo tras domingo al culto sin aprender de Jesús. Porque la vida cristiana, y ese es el calificativo, cristiana, ser cristiano, significa vivir a Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando él le habla a los colosenses, él le dice, y no voy a descansar hasta que Cristo sea tatuado en ustedes. Es decir, el carácter de Cristo que se ve en mis palabras, en mis actitudes, en mi conducta, en cualquiera sea el terreno donde yo me desenvuelva, profesional, en el hogar, en el vecindario, en el barrio, en cualquier lugar, que yo sea portador de Jesucristo en mi conducta y en mi vida. Cuando Jesús le dijo, sígueme, porque yo necesito vaciar en tu vida mi vida. Y lo invitó a eso. La invitación implicaba fe, implicaba crecimiento. Nosotros no podemos decir, yo tengo 30 años en el Evangelio y ser un niño en Cristo. Porque debemos seguir avanzando hacia adelante, dejando lo que está atrás, pero creciendo en el Señor. Como el apóstol mismo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que adelante está. ¿Qué está adelante? Está adelante el Señor Jesucristo. El apóstol mismo cuando escribe a los filipenses dice, y ser hallado en Él. Tenemos que aprender de Jesucristo. Si somos discípulos de Cristo, tenemos que aprender de Cristo. ¿Y dónde aprendemos de Jesucristo? En los evangelios. Allí está su enseñanza. Si nosotros queremos saber si mi vida está realmente conforme a la gracia de Dios, a la aprobación de Dios, voy a los evangelios, voy a Mateo, al sermón de la montaña, y yo veo allí, esto se cumple en mi vida. Sí, no, aquí estoy raspado, aquí esto que está aquí, caramba, ahí tengo 10, pasé de chiripa, y aquí estoy bien, pero aquí estoy.
Ahí está todo en el corazón en el sermón de la montaña, el corazón del evangelio. Está el gran test para saber si mi vida está aprobada delante de Jesús y si las enseñanzas de Jesús están allí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores. Pero también me dice que no tenga yo una religión exhibicionista como los fariseos, que oran en las plazas con grandes palabras, que ayunan poniendo eso en vista de todos. Y dice, para ser vistos de los hombres. Y podemos caer en una religión exhibicionista. Y Jesús dice, no lo hagas. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que tener la enseñanza de Jesús en nosotros. Un recaudador de impuestos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué invitaría Jesús a un hombre como Leví, pecador, odiado, traidor? Por la pura gracia del Señor. Por la misma razón que un día interrumpió mi vida. ¿Yo merecía eso? No lo merecía. Pero Jesús en su gracia lo hizo. Y esto, mis amados hermanos, tenemos entonces un segundo aspecto de este texto. Y lo conseguimos en el versículo 28. La aceptación por parte del pecador. Ya vimos, es decir, la invitación que Jesús hace. Y dice aquí el texto bíblico de Lucas capítulo 5, en el versículo 28. Y Mateo, Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Qué abandonó? ¿Qué abandonó Zaqueo? Lo primero que vemos acá es que él reconoció la autoridad de Jesús. No le estaba hablando un hombre cualquiera, le estaba hablando Dios. Y eso él lo percibió y dijo, no estoy ante un hombre natural, estoy ante algo que me ha desnudado, que me ha hecho ver mi condición de un hombre perverso, de un hombre explotador. Estoy ante un hombre que ha visto mi miseria humana. Y dice, dejándolo todo. En ese dejándolo todo, hay muchas cosas que Mateo dejó. Dejó una gran fortuna. Dejó un apoyo militar de Roma. Dejó todo su bienestar, todas sus comodidades, las abandonó. ¿A qué lo estaba invitando Jesús? A estar en una cabaña en los Alpes suizos. Lo estaba invitando Jesús allí a la ribera francesa. Lo estaba invitando Jesús al mar Mediterráneo, a solearse allí en las playas cómodamente. Jesús le dijo, sígueme, pero ponte las alpargatas porque lo que viene es joropo. Jesús invitó a Zaqueo a una vida dura, difícil. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Yo no entiendo cómo hoy en día hay personas que ofrecen un evangelio simplista, fácil, cómodo. Jesús estaba invitando a aquel hombre a una vida dura. De hecho lo fue. De andar de aldea en aldea, sudando, con carencias. A eso lo invitó Jesús. Pero él dejó todo. Porque él evaluó lo que él tenía y lo que se le estaba ofreciendo. Él tenía todo para ser feliz, pero no era feliz. Él tenía todo para ser feliz, pero no era feliz. Había en el corazón de Mateo una gran necesidad de Dios. Había en Mateo seguramente un vacío, una insatisfacción con la vida. Él pensaba que el dinero era todo y por eso él se enfrascaba en tener dinero. Cuando estaba con dinero a manos llenas, él llegó a la conclusión, pero esto no me da la felicidad. Cuando Jesús lo llama
Él dice, aquí tengo algo distinto. Y él abandonó todo. Dejó bienestar, dejó poder político, económico, abandonó todo eso. Y entonces se fue con Jesús, dejándolo todo. Él reconoce que Cristo tiene autoridad sobre él. Él reconoce que tiene una gran necesidad de Dios. Él reconoce que su vida implicaba que eso de ir con Jesús implicaba un cambio. Un cambio. Tenía que pasar un antes y un después. Que su encuentro con Jesús significaba un antes y un después. Que debía haber un cambio radical profundo de mente y de corazón. Él sabía que había que cambiar todas sus estructuras mentales, emocionales, todo lo que él pensaba. Él reconoce que su vida significa un cambio. Pero él dice, esta es una oportunidad singular. No la puedo desaprovechar. Algunas personas escuchan de Jesús y se sienten conmovidos y se sienten abordados por Jesús. Y en ese conflicto interno evalúan si lo que seguir a Jesús, si lo que tengo que dejar a mis amigos, tengo que dejar una vida placentera, una vida promiscua, una vida de corrupción. Y cuando están en ese, dice, wow, tengo que dejar muchas cosas, y se quedan con esto. Y dejan pasar una excelente oportunidad de una reconciliación con Dios, con consecuencias eternas de redención, de perdón, de vida eterna y de salvación. Mateo no desaprovechó esa oportunidad. Dijo, en este autobús yo me embarco con Jesús. Y tomó, y dijo, dejándolo todo, le siguió, porque él entendió que eso era una gran necesidad. En tercer lugar, mis amados hermanos, tenemos la actitud de la gente religiosa. Él tomó allí, en el versículo 29 y 30, y dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¡Wow! Bueno, lo que vemos aquí, lo primero que vemos aquí es a Leví, a Mateo. Ese encuentro con Jesús, lo dijo él, conseguí la verdadera felicidad. Y comenzó él a ser feliz. Y comenzó él en ese encuentro con Dios, en esa reconciliación con Dios. Todas sus estructuras pudieran ser cambiadas. Y fueron cambiadas. Y dijo él, ya no me importa si la gente me odia, ya no me importa si Roma me acompaña, ya no me importa, lo que me importa es esto que yo he encontrado que me ha traído a la verdadera paz y felicidad, paz conmigo mismo y paz con mi prójimo. Ya él no se iba a encontrar que estaba desechado por los hombres. Ahora él conseguía el perdón de Dios, se sentía un ser perdonado, aceptado por Dios, redimido por Dios, y eso él lo expresó haciéndole una gran fiesta a Jesús, un gran banquete. Bueno, y entonces, para hacer esta celebración, esta fiesta de reencuentro con el Creador, de reconciliación con Dios, él entonces invitó a los más célebres intelectuales y religiosos de la sociedad israelita, al sumo sacerdote, al emperador, al tribuno público, al centurión, y los llevó para su casa. Eso no es lo que me dice la Escritura. ¿A quiénes invitó él? A sus compinches de mala conducta. Él invitó a los malos, a sus compinches, a todos los publicanos. Vengan, porque lo que yo encontré, quiero que ustedes también lo encuentren. ¿Recuerdan a la mujer de Samaria? Cuando la mujer de Samaria encontró que
que era el Mesías, ¿qué hizo ella? Salió corriendo para la ciudad y le dijo a los hombres de la ciudad: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Porque cuando encontramos la gran noticia de Jesús, la queremos compartir. Y Mateo quería compartirlas con sus compinches de farra, con ladrones desechados y odiados por toda la sociedad judía. ¿Quiénes eran estos? Y esa fue, dice allí, el versículo 29, que había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa. Es decir, era una fiesta de pecadores. Era una parranda de puros pecadores. Pura gente que realmente no cumplía con los estándares humanos para ser acercados y perdonados por Dios. Si estos hombres pecadores hubiesen pasado por un tribunal judío, fariseo, ¿cómo hubiese pasado? ¿Hubiesen sido aprobados? Cadena perpetua para esa gente. Lástima que lo malo es que Roma no se los permitía. Cuando ellos estaban allí en esa fiesta, estaban todos y Jesús estaba con ellos. Y por supuesto, estaban algunas personas allí, religiosas, mirando aquel espectáculo. Jesús estaba con unos pecadores celebrando. Entonces, ¿cómo dice ahí? Dime, ¿con quién andas? No había conclusión. Según sus palabras, ¿qué era Jesús? Otro pecador más, porque andaba con publicanos y pecadores. Ese era el calificativo que le daban ellos. Por lo tanto, Él les dice a los discípulos: ¿por qué ustedes comen y bebéis con publicanos y con pecadores? Es decir, los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran? Eran un grupo selecto de personas muy religiosas, muy intelectuales. Eran los grandes maestros de Israel. Eran los que enseñaban al pueblo de Israel la ley y trataban de guardarla. De hecho, el término fariseo significaba separado, apartado. Yo me separo del resto de la sociedad porque son unos pecadores. Y ellos formaron un grupo de aproximadamente 6,000 personas y se autodenominaron fariseos, que significa separados del pecado. Vamos a practicar la ley de Moisés y vamos a separarnos de esa gente pecadora que no teme a Dios. Y los escribas eran algo similar, solo que ellos eran los encargados de la transcripción de los textos bíblicos a papiros nuevos, porque los viejos se estaban deteriorando. Pero tenían una actitud, escribas y fariseos, de pretender, tenían la pretensión de que ellos eran los elegidos de Dios, que eran los favoritos de Dios, que eran los consentidos de Dios, porque ellos trataban de esforzarse humanamente, con un esfuerzo humano, personal, de vivir la voluntad de Dios. Pero estaban con una autojustificación. Ellos se autodeclaraban inocentes delante de Dios. Y entonces vienen y les dicen: ¿por qué bebéis y coméis con publicanos y pecadores? Si bebéis y coméis con publicanos y pecadores, ustedes también son pecadores. No hay conclusión para dónde tomar. ¿Esa qué era? Era una actitud de arrogancia, de orgullo espiritual, de insinceridad. Murmuraban, murmuraban. La murmuración, el gran pecado de Israel en el desierto, que los llevó a tantos desencuentros con Dios. La murmuración no es aceptable en ningún espacio, ni allá ni aquí hoy en día en la iglesia. Tiene que haber la sinceridad, la transparencia. Pero era una actitud de arrogancia. Yo estoy por encima de los publicanos y pecadores. Era una actitud de soberbia.
de orgullo espiritual. Y pues esa era la actitud. Y en el día de hoy podemos también encontrar fariseos y escribas en el día de hoy, dentro de las iglesias, donde pensamos que nuestra condición espiritual está por encima de aquel que es un pecador. ¿Y supiste lo de fulanita? Se salió con el novio. Venía aquí todos los domingos a la iglesia y se salió con el novio. Y sabes que aquel tipo era gay y salió del closet. ¿Y sabes que fulana era lesbiana? No, yo ni siquiera, yo no la visito más. Yo no la visito más. A veces solemos actuar así, en que tomamos una posición arrogante, soberbia, espiritualmente soberbia, porque no nos podemos codear y reunir con publicanos y pecadores. ¿Cómo vamos a reunirnos con gays? ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a reunirnos con una lesbiana? ¿Estás loco? ¿O con un corrupto? ¿Estás loco? Jesús lo hizo. A veces nosotros, en esa pretensión a veces inconsciente de querernos hacernos nosotros los santurrones, los santos, abandonamos un camino que Jesús nos marcó y nos indicó, que está en el Sermón de la Montaña. ¿Saben cuál es? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Y Jesús mismo lo dijo: juicio sin misericordia no quiero. Cuando yo, en mi trabajo de visitador médico, visitaba la consulta de VIH en la sanidad, muchas personas ahí en la consulta de VIH eran y son todavía homosexuales. Y los homosexuales hacen sus propias ONG. Había una que se llamaba Amavida. Y el presidente de Amavida y yo nos encontrábamos frecuentemente ahí en la sanidad. Cuando nosotros nos veíamos, yo me daba un abrazo con él, un gran abrazo, y lo abrazaba enormemente. Tal vez algún evangélico en soberbia me dice: el pastor abrazado con un gay. Esos son los riesgos que hay que tomar. Si Jesús no hubiese tomado riesgo, Mateo no hubiese escrito el evangelio. Hay que tomar los riesgos. Aquí el pastor Jorge Isea nos compartió. Recuerdan que él salía de la Universidad José Gregorio Hernández y en su carrito pasaba por donde estaban un poco de prostitutas. Ahí, de esas que se mantienen en las autopistas, aquí mismo en Maracaibo. Y él decía que él tenía un Nuevo Testamento de estos azulitos gedeones y pasaba y tenía la intención de parar y dárselo a la prostituta. Ese fue algo que él dijo acá, nos compartió. Y él dice que pasaba y: voy a parar para entregárselo, voy a parar para entregárselo. Y así pasaron días, semanas y meses. Se fue para Falcón y nunca se lo entregó. ¿Y sabe por qué no lo hizo? Por el qué dirán. De que si lo vieran entregándole el Nuevo Testamento a la prostituta, pudieran decir: ese le está preguntando que cuánto cobra el servicio. Porque así somos. Pero Jesús me dice: juicio sin misericordia no quiero. Si aquí viene un gay, yo lo voy a abrazar aquí, hermano. Porque Jesús abrazó al pecador. Dios ama al pecador. ¿O es que creen ustedes que yo soy mejor que él? La dignidad de él es igual que la mía. ¿De dónde viene la dignidad del ser humano? No viene de la intelectualidad, de la religiosidad, de la economía, del dinero que tenga, ni de lo tan religioso que sea. No viene de cuántos posgrados ha hecho. ¿De dónde viene la dignidad del ser humano? Viene de que fue creado a imagen de Dios. Y un homosexual
fue creado a imagen de Dios. Una lesbiana fue creada a imagen de Dios. ¿Hay dignidad en él? Sí, hay dignidad en ella, sí. Un corrupto tiene la dignidad de Dios. Dios odia el pecado que hay en el ser humano, pero ama al pecador. Por eso me interrumpió a mí. Yo no soy mejor que un corrupto, que una lesbiana o que un gay. No somos mejores. Hay que abrazarlos con el amor de Jesucristo, como Él lo hizo. Por eso los fariseos y los publicanos le dijeron a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos? Y allí, por supuesto, tenemos la aclaratoria y la respuesta de Jesús. En el versículo 31 y 32 encontramos: Jesús escuchó seguramente, o le fueron a decir, se acercó a los fariseos y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús ofrece la salvación exclusivamente, y fíjense la palabra exclusivamente, a los que no la merecen. Porque los que creen merecerla, la salvación no es para ellos. La salvación es para aquellos que saben y creen que no la merecen, que se declaran en bancarrota espiritual. Jesús toma la ilustración del médico. Me gusta esto porque algunas personas piensan que no creemos en la medicina. Creemos en la medicina como esa herramienta de Dios para sanar y para curar. ¿Que Dios puede curar sin medicina? Sí, y gloria a Dios por eso. Pero también puede sanar con las medicinas. Dios puso, una de las cosas que puso Dios en nosotros, que nos compartió de Él, es el conocimiento, el razonamiento, el pensar, la inteligencia y todo lo que el hombre hace por buscar un bienestar para el hombre. Eso no viene del hombre mismo, viene de Dios. Por lo tanto, Jesús nos pone aquí la medicina como un ejemplo que no le es hostil a Él, sino que Él está de acuerdo con eso. Y Él dice entonces allí, Él dice: los que están enfermos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No está denigrando de la medicina, por el contrario, está diciendo: los que están enfermos tienen necesidad del médico. Al que le duele el estómago, vaya al gastroenterólogo. Al que le duele una muela, que vaya al odontólogo. Y así sucesivamente. Al que tiene problemas cardíacos, que vaya al cardiólogo. Y así sucesivamente. Jesús no denigra de la medicina, por el contrario, Él dice que el que esté enfermo busca esa herramienta. Pablo dice, refiriéndose a Lucas: Lucas es el ¿qué? El médico amado. O sea, él resalta que Lucas era médico, por lo tanto, él aprueba el uso médico. Y entonces, Jesús usa esta ilustración, perfecto. El que está enfermo busca al médico. Si alguien está sano, va a ir para el médico. Yo no voy a gastar reales yendo al médico si estoy sano. Yo no voy a... Pero que me duele el estómago y que tenga un problema consuetudinario del estómago, cardíaco, qué sé yo, de la piel, enseguida voy para el médico, porque el que esté enfermo va a buscar al médico. Y Jesús dice: los sanos no tienen necesidad del médico. Solo aquellos que les gusta gastar plata y que les gusta estar que el médico les esté diciendo todos los meses tal y cual cosa. Hay personas así, que les gusta gastar plata, y esto es bueno por los médicos. Pero Jesús pone esta, que los que están sanos no tienen. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a estas personas? Les estaba diciendo que si ustedes se creen sanos, pues ustedes no tienen necesidad del médico. Los que están enfermos son los que tienen necesidad del médico. Es por eso que Él dice, es por eso que Él está con enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Los que necesitan la salvación de Dios, los que necesitan el perdón de Dios. Esos son los enfermos. Los enfermos son los que Jesús dijo: bienaventurados, ¿verdad?, los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres en espíritu, porque he venido a dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Es aquel enfermo espiritualmente que clama al médico: ayúdame.
El pobre en espíritu es aquel que se declara en bancarrota moral y espiritual. Dios, no tengo nada para ofrecerte. No merezco tu salvación. No tengo con qué comprarla porque no puedo comprarla. Tengo millones y millones de dinero en el banco y en propiedades, pero no puedo comprar tu salvación. Solo cuando el ser humano se declara en bancarrota moral y espiritual delante de Dios, está en la mejor condición para decirle a Dios, ok, tú no puedes, pero yo sí puedo. Tú estás enfermo y yo voy a ti. Y por lo tanto, en esa condición de insuficiencia de nuestro saldo en rojo, moral y espiritual, es que Dios puede venir a nosotros. Mientras el ser humano pretenda tener un superávit moral, espiritual, religioso, de dinero, de ser muy bueno, hacer muchas obras caritativas, de pretender ese saldo en rojo, está muy lejos de la condición que Dios espera, que es pobre espiritualmente. Decirme, soy insolvente, tengo mucho dinero, Dios, pero no puedo acercarme a ti. Estoy enfermo, estoy incapacitado de acercarme a ti. En esa condición, Dios es movido en amor y misericordia y viene en el socorro del ser humano, como hizo Dios con Leví. Leví no podía pagar con todos sus millones su reconciliación con Dios. No podía pagar con todos sus millones el perdón de Dios. Solo cuando fue llamado, él dijo, no sirvo para nada, pero tengo dignidad delante de Dios porque fui creado a su imagen y semejanza. Hermanos, alcanzar a los enfermos es la cura definitiva. ¿Cuál es la cura definitiva para alcanzar a los enfermos? ¿Sobre qué escribió Lucas? Sobre Jesús, que trajo salvación. Cuando Jesús invitó a Mateo a seguirle, lo estaba invitando a la salvación. ¿Sígueme a qué? Sígueme a discipulado, sígueme a fe, en aprendizaje. Pero en definitiva, Jesús estaba invitando a Mateo, también llamado Leví, lo estaba invitando a la salvación. Querido amigo que en esta mañana has escuchado este episodio de la vida de Jesús. Jesús se está acercando a ti y te está diciendo, sígueme. Declárate insolvente. Declárate pobre espiritualmente. Y ven a un encuentro con Dios a través de mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo a través de Jesús podemos tener un encuentro personal con Dios. En ese encuentro personal hay grandes promesas de Dios para tu vida. Dios te está ofreciendo el perdón de tus pecados que Jesús lo alcanzó en la cruz del Calvario. Él te está diciendo, te está ofreciendo la redención de tu vida, es decir, recuperarte, comprarte, rescatarte de una vida vana, hueca, vacía. Dios quiere rescatarte de esa vida para darle sentido a tu vida. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías y Él te daría agua viva. De tu interior brotarían fuentes de agua para vida eterna. Eso es lo que te ofrece Jesús en esta mañana. Y queremos preguntar si hay alguna persona en este lugar, en este auditorio, que quiere abrir su corazón a un encuentro personal con Jesús. Si hay alguna persona que diga, yo quiero seguir a Jesús, como Mateo, como Leví. Si hay alguna persona, puede levantar su mano y decir, yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero entregarle a mi vida a Jesús. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere entregar su vida a Jesús para que Jesús le dé salvación y vida eterna? Yo voy a pedir a esas 3 personas que se levanten, que se pongan en pie.
Que se pongan en pie. Vengan acá. Pueden venir hasta acá, hasta este lugar. Las personas que abrieron hoy su corazón a Jesús, vengan hasta este lugar. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero aquí estamos en presencia de algo hermoso delante del Señor. Bienaventurado eres entre todas las mujeres. Qué bueno. Bueno, ya tienes refuerzo. Qué bueno, qué bueno. Sí, póngase por acá, por este lado, para que estemos frente a la... Saben, en la vida de todo ser humano hay muchas decisiones. ¿Qué voy a estudiar? Cuando me gradúe de bachiller, ¿qué voy a estudiar en la universidad? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué emprendimiento quiero hacer o puedo hacer? Muchas decisiones en la vida. Pero la decisión más importante en la vida de un ser humano es dónde yo voy a pasar la eternidad. Porque cuando yo muera, las cosas no terminan. Viene una eternidad que depende de esa decisión. ¿Cómo vamos a pasar la eternidad? Porque Jesucristo murió en la cruz para darnos a nosotros la posibilidad de un camino de salvación y vida eterna. Y hoy ustedes han tomado la decisión de ese camino, de que Jesús sea el Señor de sus vidas. Yo voy a hacer una oración por ustedes. Les invito a que inclinen sus rostros y todos, iglesia, oremos por nuestros hermanos. Antes de orar, quiero decirles algo. Disculpen. La Biblia dice que cuando venimos a Jesucristo, Dios nos inserta en una familia. Y Él dice en Efesios capítulo 2 que esa familia es la iglesia. La iglesia es una comunidad de redimidos, de perdonados, no de seres perfectos, sino solo de seres perdonados. Somos seres imperfectos, pero somos perdonados y tenemos la salvación de Dios y la vida eterna que ustedes a partir de este momento, por esa decisión que toman. De manera que dice Dios que ahora ustedes tienen una familia en la fe con la cual pueden contar para orar por ustedes, para abrazarlos en amor, en cariño, en afecto. Cada domingo, cada semana vamos a hacerlo. Ahora sí voy a pedir que puestos en pie, hermanos, vamos a estar en pie y vamos a orar por nuestros hermanos. Yo voy a pedir a los pastores, por favor, que pasen acá adelante rápidamente, a los pastores. Vengan acá, por favor. Y vamos a colocarnos detrás de ellos. Coloquemos nuestras manos detrás de ellos. Y voy a pedir a la congregación que en un acto que no tiene ninguna significación física, pero que extendamos las manos hacia ellos, pidiendo la protección de Dios, la dirección de Dios en la vida de cada uno. Ahora sí, quiero pedirles que inclinen sus rostros, cierren sus ojos y oremos. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Señor, en esta mañana preciosa que nos has regalado. Amado Dios, y te damos gracias por estas personas, estos hermanos en Cristo, estos hermanos en la fe, que hoy han decidido, Señor, abrir sus corazones para permitir que Jesucristo venga a sus vidas y sea el Señor de sus vidas. Gracias porque ellos no merecían esa salvación como no la merecíamos ninguno de nosotros. Pero tú, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, has venido a ellos para rescatarlos, para santificarlos, para redimirlos, para perdonarlos y darles la salvación que hay en Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, los encomiendo al fiel cuidado de tus manos. Que tu Espíritu Santo los acompañe, Señor. Los libre de toda enfermedad, de toda maldad. Los preserve. Y sobre todo, Señor, que les dé el valor para proclamar y testificar que tú vives en sus vidas, Señor.
Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga.